Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando este primer video de sincronía y es un gusto poder compartir con ustedes. Estamos empezando un poquito antes para poder conectarnos con la Pau, con quien vamos a compartir este espacio. Así que vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando y podemos también compartir con la Pau con quien vamos a hacer este taller. Muy bien. Entonces, para las personas que nos vean después del video, eh, pueden, pueden mandarnos cualquier consulta o sugerencia que tengan, porque obviamente ahorita estamos en vivo, son las 19 horas 56 minutos aquí en Ecuador. Y para las personas que vean después, como les decía el video, estamos esperando a que sea las 8 para empezar y hasta eso nos vamos conectando. Y vamos esperando también a la gente que se va a unir. Ok, vamos a ayudarle a la Pau para que entre. Muy bien, ya está la Pau. Ok, amiga, ya te estás conectando. Hola, Pau. ¿Sí me ves? Sí, sí te veo. Hola Edu, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Creo que sería bueno que te pongas audífonos porque hay retorno. Ok, dame un minuto, ¿ya? Ya, ok. Muy bien, hasta eso les contamos a los amigos que la idea de este espacio es poder compartir el conocimiento, las experiencias que hemos tenido. Paola y yo somos consteladores familiares y hemos hecho un proceso de aprendizaje muy interesante. Dale los audífonos. No, Bueno, está bien. entonces voy a hablar lo menos posible. No, Se te oye bajito, Pau. déjame. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Ahí está bien. Perfecto. Voy a hablar Se bajó. Se fuerte. bajó. Se bajó. Hola, hola. Habla, habla para ver. A ver, ¿me escuchan por ahí? Buenas noches con Ahí, todos. ahí. Sí, perfecto. Sí, bueno, Edu, estabas comentándonos, no quisiera interrumpir para poder un poco ir avanzando. Sí, faltan 2 minutos, así que tenemos tiempo. Estamos esperando que la gente vaya ingresando y así poder estar todos listos. Por favor, a la gente que ya se está conectando, que nos ayude escribiendo, si es que escuchan bien, si es que el audio está bien, ¿sí? Porque yo tengo una distorsión en el audio cuando está conectada la Pau. No sé si es solamente asunto mío o también ustedes lo escuchan, ¿sí? Bueno, les decía que la idea de este espacio es poder compartir las experiencias y las cosas que hemos venido aprendiendo. Paola y yo estuvimos en la formación de constelaciones familiares. Ya volvió la Pau. ¿Sí me Tengo escuchas mal bien? internet, creo. Sí, 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 escucho. Ahí te escucho muy bien. Bueno, estaba contando que tú y yo fuimos compañeros en la formación de constelaciones familiares y que ahí pudimos compartir muchas cosas interesantes.
todo un proceso realmente. Fue muy, muy lindo. Todo un proceso de vida, la verdad. Un cambio Sí, de vida, diríamos. un cambio de cara. Un cambio. Se nos fue la Pau. Ok, vamos a traerle de vuelta. Está con el internet un poco intermitente, parece. Bueno, como les decía a las personas que se están conectando ya, que ahí tenemos algunas personas, quiero que por favor nos ayuden, si pueden escribir un comentario de cómo está el audio, porque lo que yo digo lo escucho distorsionado, pero a la Pau lo oigo bien. ¿Tú me escuchas bien, Pau? Sí, yo te escucho bien. Lo que no tengo es muy buena visión. Yo me veo bien, pero a ti te veo entrecortado. No, yo me veo mejor todavía. Interesante que las personas que nos vayan acompañando, que se vayan uniendo, puedan avisarnos cómo estamos. Si es que nos escuchan bien, puede ver también, eso es muy importante, creo yo. Sí, bueno, son las 8:01, entonces, como les decía a las personas que ya se conectaron antes, queremos darles las gracias por estar aquí. Este es un espacio que estamos generando, que estamos iniciando y cuya intención, ya volviste, Pau. La intención de Sí, decir a me la gente, salgo y vuelvo. sí, decía a la gente que la intención de este espacio es poder compartir eso que nosotros hemos aprendido y que de alguna manera nos ha ayudado a nosotros a tener una mejor vida, que nos ha ayudado a poder entender mejor la vida y poder encontrar caminos de solución para las cosas que nos estaban incomodando. Yo creo que más que, porque a veces uno no es consciente de que le incomoda algo, hasta que realmente la vida se viene con todo y te deja sin piso, ¿no? Entonces es ahí cuando realmente uno dice, bueno, o sea, mi vida anterior, antes de este evento, era todo. Ahí está, se nos fue la Pau. A la Pau le escucho bien, dice el señor, no. Gracias, Lilian. Entonces yo voy a hablar menos. Ok, vamos a ver qué está pasando aquí. Lo que pasa es que parece que hace feedback el audio mío que le llega a la Pau. A ver, ¿dónde se me fue la Pau? Aquí está. Se oye mal. ¿Y ahora que estoy hablando yo solito, se oye bien o se oye igual que antes cuando estaba hablando con la Pau? A ver, cuéntenme quienes nos están escuchando. Ahorita que estoy solo yo, ¿se me oye igual de mal? Hola, Anita Garrido desde Perú. Qué chévere. Gracias por conectarte. Anita, a ver, cuéntanos. ¿Me escuchas a mí? ¿Me escuchas bien? ¿Sí me escuchas? Ahí regresó la Pau. Ahí estamos bien. Tenemos una persona que nos está acompañando desde Perú. Bienvenida. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Vas a tener que buscar audífonos, Pau, porque cuando yo hablo solo se me escucha bien. Pero cuando estás ahí no se oye porque hace feedback el audio que yo hablo se regresa por el micrófono tuyo. Y ahora dame un minuto, ¿ok? Ya, ok, te voy a hacer ahorita conectas después. Bueno, ok, esperen, voy a cerrar esto. Muy bien. Ok, entonces les contaba que en este afán que hemos tenido o en esta iniciativa de poder compartir lo que hemos aprendido, las cosas que nos han ayudado, que nos han servido, pues hemos ido descubriendo varios puntos que son relevantes y creo que en la coyuntura que estamos viviendo es importantísimo el poder mirar las cosas que están pasando. Hola Loli Ayala. Sí, ahorita cómo me escuchas Loli Ayala. No se le escucha nada, dice Juan Carlos Torres. Por favor, en este instante me escuchan a mí que estoy solito. Pueden decirme si ahora me están escuchando a mí, ahora que no está la Pau. Bueno,
es que me están escuchando, creo que es su micrófono. Sí, pero dime, Juan Carlos, ¿en este momento se oye mal? En este momento se oye feo. Porque yo me estoy oyendo bien, aparentemente. ¿Sí? Bueno, entonces les decía que en este afán de poder compartir esto, y más bien dicho de... No escuchamos, dice Loli. A ver, entonces... A ver, ¿qué mismo? Cuando estás solo se te escucha bien. Y la culpa es de la Pau, entonces... Ok, bueno, sigamos hasta que la Pau se consiga unos audífonos. Hola, hola, ahí me escuchas, Ana Garrido. Mejor saque el micrófono. Déjame ver si es el micrófono. A ver, ahí me escuchan. A ver, ahí cómo estamos. Cuéntenme cómo se escucha ahí. Estoy sin micrófono. A ver, yo me voy a oír acá. A ver si me cuentan ahí. Mejor saca el micrófono, muy bajo, dice. Hola, hola. Hola, hola. Yo me escucho bien. Ya desconecté el cable, Juan Carlos Torres. Estoy hablando sin... Está bajito. A ver, ahí me voy a acercar más. Ahí, mucho mejor. Ok, bueno. El asunto es que si la pausa se conecta va a ser feedback. Veamos ahí. Ahí, ¿qué tal? Vamos a probar ahí cómo estamos con esto. A ver, Loli Ayala, que nos estás ayudando a ver esto. ¿Ahí me escuchas? ¿Será que le subo acá? A ver. Muy bajito. Sigue estando bajito. Ahí. Voy a ponerme el micrófono en la boca para que me escuche. Sigue estando bajito. Probando. A ver, ya estará la Pau. A ver. Ahí está. ¿Ya estás, Pau? Sí, ya estoy, te escucho perfecto. Ah, ya. ¿Me escuchan a mí? Yo Sí, te oigo muy bien. perfecto. Ya no hay feedback. Sí, escucho mucho mejor. Ok. Bueno, ahora sí, los amigos y amigas que nos están viendo, por favor. Ok. Perfecto, dice Loli Sí, Ayala. Muy bien. A ver. ahí estamos. Gracias. Bueno, muy bien. Ok, entonces estábamos diciendo que el afán de poder crear este espacio era el poder compartir lo que habíamos de alguna forma aprendido y vivido, y que en la Ujú. coyuntura que ahora vivimos, que es esto de la pandemia, lo que hemos pasado en estos últimos, creo que 8 meses, ¿no? Al menos aquí Sí, en vamos a Ecuador los 8 meses. Ujú. desde marzo nosotros, creo que empezó la pandemia en marzo. Si no estoy mal, fue el 18 el 16 de marzo, 10, sí creo. No te me vayas, Pablo, no te me vayas. Tengo una media mala conexión de internet, pero si me voy, vuelvo, no se preocupe. Ya, ok. Estaba diciendo que creo que aquí empezamos la cuarentena el 16 de marzo, si no estoy mal, ¿no? Así fue. El 16 Sí. de marzo nos confinaron y bueno, creo que en la mayor parte del Ecuador cumplimos la regla súper bien los primeros meses y obviamente el encierro es difícil, ¿no? Entonces, este tema del duelo justamente es algo que a mí me mueve mucho. Es algo que es un proceso, como yo lo había puesto en el post justamente, y estoy contenta que algunas amigas con las que hemos compartido estas vivencias sean parte de en este momento de quienes nos están acompañando. Vi por ahí a una amiga que vive en Miami hoy por hoy y nos conocimos con una coyuntura muy... Ya se nos fue la Pau. Ahí viene la Pau. Ya vuelve. Bueno, hasta eso, María Lescano, buenas noches. María, ¿de dónde nos escuchas? ¿De dónde nos sigues? Creo que María está en Argentina. María es argentina, creo. Pau, ¿sí me escuchas? Sí, sí.
Sí, sí. Ah, ya. Yo me salí un momentito. Entonces, claro, este tema me mueve mucho, este tema sobre todo porque yo tuve que pasar por un duelo, yo tuve la pérdida de un hijo y claro, o sea, es algo que no tiene nombre, ¿sí? Uno en su fase adulta, obviamente sabes que en algún momento se va a morir tu papá, tu mamá, el abuelito, la abuelita, pero cuando realmente pasa un tema de una pérdida de un hijo, yo creo que es una cosa que te saca del piso totalmente. O sea, es algo que bien define, ¿no? El proceso del duelo es un... Así estamos con las intermitencias del internet. A veces pasa. Ya. Yo no entiendo cómo estarán siguiendo las clases los chicos de colegio si tenemos estos problemas con el internet. Pero bueno, seguimos. Seguimos, porque me desconecto y me conecto, pero ahí vamos. Así que sí, o sea, con Eduardo hemos hecho, hicimos, como les comentaba, la formación de constelaciones familiares. Para mí realmente fue una experiencia muy, muy enriquecedora, muy linda. Hoy por hoy que siento que he podido de alguna u otra manera trascender la noche oscura del alma, porque eso es un duelo. La noche Ujú. oscura del alma es como puede mejor definir un duelo. Y el duelo no se restringe, como les comentaba en mi historia, a la pérdida de un hijo. O sea, se restringe a muchas fases de nuestra vida que muchas veces no sabemos que estamos atravesando. Ujú. Sí, y eso precisamente es lo que queremos mirar ahora, porque con todo lo que ha pasado, especialmente en los últimos meses, que ha habido muchísimas pérdidas, eh, mucha gente ha perdido muchas cosas, ¿no? No solamente a seres queridos que han fallecido fruto de la enfermedad en sí, del virus, ¿sí? Sino que ha habido mucha gente que por otras razones también de índole médico también han perdido familiares porque los servicios de salud se han complicado muchísimo porque estaban de alguna forma sus esfuerzos y sus recursos concentrados en atender a la gente que se había contagiado. Y eso hizo que mucha gente también fallezca fruto de ese problema. Y también gente que ha perdido no familiares o no seres queridos, pero han perdido también trabajo, han perdido sus negocios, han perdido sus proyectos. De la noche a la mañana prácticamente desapareció un proyecto de vida probablemente. Había personas que trabajaban, por ejemplo, en turismo, y de la noche a la mañana se cerró todo. De la noche a la mañana, la gente que trabajaba en turismo decía, Pau, de la noche a la mañana lo perdió todo. Se acabó su trabajo, se acabó su fuente de ingresos y para muchos su vocación, el ejercicio de su vocación propiamente dicho, ¿no? Así que esto de las pérdidas que hemos vivido fruto de la pandemia se extienden a muchos ámbitos de la vida. Mucha gente ha perdido incluso su estilo de vida, ¿no? Probablemente podemos, lo vimos al inicio cuando estuvimos en la cuarentena, que a personas que podían tener 5 autos, pero no podía salir de su casa, Uh-huh. ¿no? Totalmente, claro que Sí, sí. entonces no era solamente una cuestión de que afectó al tema económico, sino era al estilo de vida, la forma de trabajar, de movilizarse, de estudiar. La gente, los estudiantes hasta ahora no vuelven a las aulas, están teniendo sus clases los que pueden vía internet y están expuestos a estos conflictos, a estos problemas que nosotros estamos, por ejemplo, ahorita teniendo con el internet, ¿sí? Esta intermitencia. Entonces, ¿qué pasa con un estudiante que tiene estas intermitencias en el internet? También es una cosa muy complicada, muy difícil. Y bueno, entonces, Vamos la idea es avanzando poder entender eso, sí. en la definición de este proceso. Yo creo que es súper importante entender al duelo como un proceso con ese respeto que merece, ¿sí? Porque cada fase del proceso tiene una característica totalmente diferente y tiene una vivencia totalmente diferente también dependiendo del tipo de duelo, ¿no? O sea, no es lo mismo Ujú, perder el trabajo que perder un hijo, que perder al papá, que perder a la persona que nos cuidó, pero lo que es común en todas estas duelos es justamente el dolor.
Entonces, una de Ujú. las cosas más importantes, creo yo, es entender que A ver, Pau, ya le traemos de nuevo de regreso. Ya volvimos. volvimos. Como bueno, decía, lo importante sería entender que este proceso es una parte de nuestra vida. Es como decir un pedazo del queso de nuestra vida, pensando que el queso es todos los 50, 70, 80, 90 años o 4 años que nos toque vivir. Entonces, este proceso, ¿qué es lo que, con qué se inicia? Yo como conversábamos contigo, Edu, antes, decía, el sueño que uno vive antes de ser la víctima. Entonces uno se cuenta la historia, ¿no es cierto? De yo tenía un matrimonio feliz, tenía 2 hijos, una bebé de 4 meses, niña, y un varón. Tenía 2 trabajos, me iba muy bien. Ya volvemos con la Pau. Ya. Ya volvimos. Entonces, es ese sueño que uno se hace de la vida propia de uno mismo, ¿no? Tengo mi papá, tengo mi mamá, tengo mi trabajo, mis proyecciones son cambiarme de carro el siguiente año, en 4 años me quiero cambiar a una casa propia, más grande, voy a hipotecar, voy a pagar, voy a hacer, todo planificado, ¿sí? Ujú. Habemos mucha gente que hemos sido muy planificada. Terminas la escuela, terminas el colegio, terminas la universidad, haces tu maestría, te casas de blanco, haces toda una proyección de vida y aparentemente en el sueño eres feliz, tienes todo, En ¿ya? el ideal. En el ideal, ¿ok? Y de repente, o sea, desaparece el ser más querido del mundo, que es un hijo. Ok, ya. Entonces, ese sueño se destruye, evidentemente. No hay Esa vida perfecta dinero, se derrumba. no hay, no hay dinero que cubra, no hay interés alguno de absolutamente nada. Y tal cual como hemos conversado mucho en mi querido grupo Renacer, que es un grupo de padres que nos juntamos para autoayudarnos en este proceso, ¿sí? La vida es como un tsunami, o sea, se acabó el mundo para ti. Y eso puede Ujú. pasar también en el duelo de una pareja, cuando uno, por ejemplo, pensaba que tenía el amor ideal, Que que era el se casó matrimonio con para el toda amor la de su vida. vida, que era el matrimonio con el amor de tu juventud, que es algo tan importante, ¿no? Ya, dale. Entonces puede pasar con la pareja y de pronto pasa algo que se enamoró de otra persona, que tuvo un accidente y falleció, muchas cosas. Entonces es una ruptura tan grande en la vida de uno que evidentemente es como que se acabó el sol y existe oscuridad en tu vida. Por eso yo les Ujú. llamo como una sabia terapeuta argentina que se llama Silvana Silveri. Ella denomina estas fases la La noche noche oscura del oscura del alma. alma. Sí, esa creo Y que fue una definición de, bueno, de algún místico. totalmente, Sí, porque ella habla clarito sobre este tema y es realmente una herramienta muy linda la que yo he recibido de San Silvana Juan de la Silveri. Cruz, creo. Sí, Creo que fue San Juan de la Cruz el que dijo eso, ¿no? El que denominó a esa etapa como la noche oscura del alma, que es la que nos sumimos en el absoluto dolor, en el desconcierto, en el que estamos perdidos. es que no hay sol que te caliente, no hay motivación que exista. Y por eso cuando alguien está en este proceso del duelo, tiene que ser muy respetuoso consigo mismo y la gente. Debemos aprender a respetar ese duelo. Y es ahí cuando no sabemos cómo manejar la muerte.
No Entonces nos tú han vas enseñado. exacto, es una cosa que se niega, ¿me entiendes? O sea, es algo que ojalá no nos pase, más o menos. ¿Ya? Claro, Y en que nuestra cuando cultura pasa, occidental especialmente, hablar de la muerte es un tabú. No hay una es un tabú. preparación, no hay una No, preparación para comprender a la muerte como una etapa de la vida. Y muchas veces incluso pensamos que eso no es algo que se deba hablar, que no es algo de lo que se deba discutir, que no es algo que necesitamos saber, tal vez. Porque al ser algo que puede ser muy doloroso, tendemos, creo, a negarlo, ¿no? a negarlo, pero, o sea, esta crisis es tan evidente que no puedes regresar al antes. O sea, es Ujú, como un corte definitivo que existe en tu vida. Es un divorcio que va a venir, es un hijo que se fue, es un papá que se fue, es un trabajo que se acabó, es, es un fin, ¿sí? ujú. Entonces no estamos muy Un fin y una habituados al separación. fin. O sea, la separación implica tanto dolor, porque yo creo que ahí el cuerpo es tan sabio, porque cuando uno pasa por este tipo de crisis, no quieres comer, no quieres dormir, lo único que quieres es llorar. Y Ujú. ahí es En estos momentos de este dolor de la separación, del primer impacto que tenemos al vivir una situación de muerte de algún ser querido, podemos llegar a un estado muy crítico, el que nos volvemos prácticamente muertos en vida, se puede decir. Estaba diciendo Pavo que cuando nos pasan estas cosas, la gente puede llegar a un estado tan crítico que es como un muerto en vida. sí, o sea, yo creo que las personas cuando pasamos este tipo de duelos tenemos todo el derecho de morir y De nadie morir un puede poquito. levantarnos. Ujú. Nadie puede levantarnos. O sea, en mi caso, por ejemplo, la impotencia de mis padres era tan alta, yo decidí irme a vivir donde mis suegros, porque para mí solo ver a mis padres era mucho más doloroso. Era un peso Entonces, adicional. exacto, entonces por eso te digo que es tan importante en esta etapa de la crisis ser respetuoso y permitir a la persona que está pasando por un duelo llorar. Llorar por el marido que no es, llorar por el hijo que se fue, llorar por el trabajo que se acabó. Tenemos que aprender a tener. A ver, ahí estamos, creo. Ya. Ese derecho de sentirnos tristes y de que la tristeza mía puede ser muy diferente de la tristeza de mi marido, de la tristeza Ujú. de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos. Y algo que yo viví, lo viví con mucho cariño, se puede decir, y con un hermoso recuerdo, es esa calidez que todo el mundo me quería dar. Ujú. Pero ahí pasamos a la siguiente fase, que es cuando te enojas. Entonces Entonces, después de que la primera fase, para es la dejarlo claro crisis, para la gente que nos está viendo, es la crisis. es el Entramos en shock. shock. Sí, o sea, no sabes bien qué pasó. Si tu Ujú. hija estaba en el hospital, como el caso de una amiga muy querida, y te vas al mejor hospital de Houston y tienes la aspiración de que vas a regresar con tu hija en vida. Ya, Me ya salgo estamos. full. Tienes esta aspiración, esta esperanza y de pronto regresas con tu hija, las cenizas de tu hija en la cartera. Tienes un shock, tienes una Ujú. crisis, se acabó el mundo, o sea, no quieres nada, ¿sí? Es como la exposición súbita a un evento trágico, traumatizante. Es un trauma. Un duelo es un Ujú. trauma en la vida de cada uno y cada uno de los que va viviendo un proceso de duelo lo deberíamos aceptar de una manera mucho más sana, ¿no?
pero la pérdida es un trauma, totalmente. Ujú, Es como que de pronto te lanzaste al vacío. Es un tsunami, se te apagó la luz, te desconectaron el cable. Es eso. ¿Sí? ujú. Entonces, en la primera etapa es ese shock. La Y crisis. después, normalmente te enojas. Y te Ujú. enojas mucho. Y también creo hay un momento de negación. Me parece que hay un momento de negación también, Pau. Hay un momento de negación cuando no aceptamos eso que es tan difícil, tan duro y nos negamos a ver. Es como lo hacemos natural y espontáneamente como un mecanismo de defensa. Sí, o sea, el enojo y la negación pueden ir antes o después, o pueden regresar a la crisis, ¿no? Porque uno está en la noche oscura del alma. Y claro, Ujú, uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo he sido buen estudiante, si yo he sido inteligente, si yo he sido la reina de Quito, si me yo he merezco una sido vida perfecta. el mejor egresado de la facultad de medicina, si yo he sido bondadosa con mis padres, si he sido lo que fuera, ¿me entiendes? Ujú. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo me pasa esto a mí? Si yo Ya, ya volvimos. Ahí estamos. Entonces, Ujú, esta fase de negación también es una fase en la que, o sea, esto no puede haber ocurrido. Y, por ejemplo, algo que es determinante para que uno acepte que pasa es el sepelio. El ujú. sepelio es una confirmación tan importante del duelo y yo soy ahora tan empática con mucha gente que no pudo tener esa confirmación. Entonces, Eso te iba a en decir precisamente. pandemia, en pandemia, el corazón de la humanidad tiene ese fragmento que no pudo hacerlo realidad, ¿sí? Que es el de poder enterrar a tu muerto, poder, yo qué sé, cremarle, lo que fuera, ¿no? De acuerdo a la decisión, Ujú. a O la sea, de alguna tradición y a lo forma que poder fuera, despedirse de lo que era poder visible, de lo que era realizar. palpable. El poder en ese entierro, creo probablemente aceptar que es verdad. Exacto, porque para mí, eso te digo, es una confirmación de un hecho irreversible. Ujú. Y después eso se graba en nuestra memoria y recuerdas, y obviamente recuerdas con mucho dolor, ¿no? Porque es un momento muy doloroso. O sea, no hay vuelta atrás, Claro. no hay Esa es la vuelta palabra, atrás. es irreversible. Es algo Ujú. que simplemente está fuera de mi poder, de mi control. Entonces, imagínate cuánta gente a nivel del mundo, a nivel de Guayaquil, que fue algo que fue muy duro, como se vivió el COVID y cuántas muertes hubieron, que simplemente entrabas al hospital y no sabías si efectivamente tu papá, tu esposo, tu hijo se murió. Ujú. Si fue él, simplemente te dan el dato y tú no puedes hacer esa despedida, ese ritual que es necesario. Eso. El poder decir adiós, el poder de alguna manera vivir esa experiencia de la confirmación de la separación con esta persona. Totalmente, totalmente, Y mucho más cuando total. estuvieron expuestos a conflictos y problemas de gente que se enteraba, por ejemplo, de que el cuerpo que le dieron no era el de su pariente, no era el de su mamá, Ujú. o las cenizas que le entregaron no tenía la certeza de que en verdad pertenezcan a esta persona. Entonces, imagínate el proceso de negación es mucho más acentuado. Claro, esa Realmente etapa tienes que fue muy ser intensa. a nivel de humanidad, yo creo que sí. O sea, el COVID nos vino a enseñar nuevamente que como humanos somos como un papel en el aire, totalmente vulnerables. Por más Somos que una hoja al viento. tengamos, eso sí, podemos tener todas las riquezas, todas las estructuras. Ya le traemos de vuelta, ya. Entonces tenemos esta confusión, ¿no? A nivel incluso del alma.
del alma del mundo. Y claro, por eso contigo propusimos la próxima semana justamente una charla en la que toparemos este tema. O sea, la ¿Cómo Navidad, vivo la Navidad en estas circunstancias? la Navidad es diferente. O sea, hay muchas, 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 muchas pérdidas. Y como Ujú. humanos, si bien es cierto, somos súper individuales, gracias a Dios a mi familia no le ha pasado nada, ¿no? Pero en cualquier momento nos toca. O sea, somos muy vulnerables, muy Claro, y de vulnerables. alguna forma nos afecta, porque con todo lo que ha pasado ahora, por ejemplo, estamos viendo en el repunte de la delincuencia. O sea, no es que si a mí no me pasa, ya me libré, no, no me va a afectar de ninguna manera. ¿Sí? Estamos viendo que hay situaciones que están dando ahora en relación con problemas de robos y de asaltos que se han incrementado aparentemente de una forma significativa. Entonces eso al final nos afecta a todos. Pues sí, pero no lo sabemos dimensionar hasta que te toca muy cerquita, hasta que te toca muy... Exactamente. Y esa es parte también de la negación, ¿no? ¿Por qué a mí? Y claro, ya uno va transitando un poco en la vida, ¿no es cierto? Vas caminando y te encuentras con una pregunta que es casi lo mismo. ¿Cómo así no me va a pasar esto a mí? ¿Qué Claro, tengo yo? ¿Qué corona tengo yo para que esto no me pase a mí? claro. ¿O qué me Y, garantiza que esto a mí no me va a pasar? no, y de hecho hay casos, yo tengo amigos que no han perdido un hijo, han perdido dos hijos, Wow. que son líderes del grupo Renacer. Y en ese liderazgo vuelve. Y le traemos de nuevo la pava. Ahí está, volvió la pava. Ya volviste. Entonces, como seres humanos, con la decisión de haber hecho una experiencia humana en esta tierra, no tenemos garantía alguna de que no vayamos a pasar por un proceso de dolor. Y lo importante es aprender a vivir ese dolor y saber que estamos expuestos en cualquier momento, en cualquier momento. Y claro que no Sí, estamos preparados, pero que cuando nos pasa, nos pasa, nos pasa. sí. Al menos tenemos la conciencia de que eso también es parte de la vida, de que las cosas feas, dolorosas o difíciles de mirar también son parte de lo que está y de lo que tenemos que vivir aquí como seres humanos, porque como yo les decía en alguna charla, si es que hubiese querido una vida donde todo sea perfecto y todos se quieran y todos se lleven bien, pues me hubiera quedado en el cielo. No hubiera querido venir a la tierra para ser persona, me hubiera quedado de angelito en el cielo y allá pues todo es lindo y todo es perfecto, pero en realidad lo que nosotros hacemos aquí es precisamente experimentar. Estamos aquí de turistas, realmente conociendo lo que es tener un cuerpo, lo que es tener esta sensación de, de yo y los otros, ¿no? Esa individualidad y al mismo tiempo esa necesidad de los demás y poder experimentar eso de que me puede dar la separación, el sentimiento de ausencia del otro, ¿no? Que en otro plano nosotros no lo podemos percibir porque ahí todos somos uno. Así Exacto, que completos. probablemente por eso estamos aquí en la Tierra, para poder vivir esa experiencia, para poder sentir lo que es la soledad, la tristeza y al mismo tiempo, ¿no? La alegría, el placer, el poder ver un atardecer maravilloso, el poder mirar el azul del mar y ver la arena blanca o sentir la nieve que te cae en la cara, ¿no? Todas esas cosas son parte también. Y esto que es feo y que es doloroso también es parte. Y es que allí pasamos a la siguiente etapa, que es Ujú. justamente la depresión. Cuando uno está en depresión, uno siente que no tiene el derecho de sentir lo que tú decías. Un Ajá. lindo amanecer, una luna resplandeciente, El viento ser en tu digna cara. del sol, de la luna, de volver a jugar con la arena, de volver a disfrutar de una comida. Ujú. Entonces, cuando entras en la fase de depresión, yo creo que también
es una linda oportunidad de tocar el cielo, diría yo. Porque todo lo que es humano deja de ser importante. Todo lo que en otro momento era probablemente una necesidad, una obsesión, en ese momento dejó de tener ningún significado. Sí, sí, sí. O sea, en depresión tú dices, ¿cómo puede el mundo seguir viviendo si mi hijo no está? ¿Cómo puede el mundo seguir rodando si el amor de mi vida se ha ido? Claro, en este vacío que yo siento. En este vacío que yo siento. ¿Ya? Entonces, te molesta la alegría, te molesta la vida. Ujú. Y yo creo que también, o sea, a la final es una no vida, es una no aceptación de la vida. Estoy totalmente de acuerdo con nuestra maestra Luisa, que nos dice, cuando muere un hijo, una parte del alma de la mamá se va con él. Ujú. Y eso se ve mucho en las constelaciones familiares cuando hay madres que han perdido. En las constelaciones familiares se ve eso con muchísima claridad, ¿no? Cuando hay personas, madres que han perdido sus hijos, ya sea por un aborto provocado o espontáneo, o por alguna otra situación, un accidente, lo que sea, se ve cómo la madre se queda conectada con la muerte. Se ve cómo la madre se queda muchas veces sin fuerza para levantarse del piso. Eso en constelaciones a mí me marcó. Yo me recuerdo que fue la primera clase, la primera constelación de mi vida y era eso, era yo en el piso, era yo Ujú. en la no vida. Y les comparto esto a las personas porque ese es el proceso depresivo, o sea, tú estás negando la vida. No puedes, no sientes el derecho ni la necesidad, ni de comer, ni de vestir. Yo regalé toda mi ropa. Yo, Ahí regresa la paita. Ya estás. no sentía, me molestaba mucho las fiestas familiares, las reuniones familiares, los disfraces, la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños, o sea, me molestaba. Me sentía muy Qué enojada. tiempo te tomó vivir esa etapa a ti? Yo creo que un año bien puesto, o sea, bien enojada, bien en crisis. Me di realmente la oportunidad de vivir cada etapa a plenitud. Ujú. O sea, tuve la bendición de tener el acompañamiento de justamente una de las maestras de Rakiram, que fue mi terapeuta durante mucho tiempo, Stephanie Naranjo, a quien yo quiero muchísimo. Y realmente esta etapa de depresión yo lo viví de una manera muy bonita que les quería compartir. Ujú. Si bien yo no quería vivir, Ahí vienes ya. ahí estoy. Si bien yo no quería vivir esta no vida en la tercera dimensión, ¿no es cierto? En la que tienes todas tus necesidades básicas. En esta etapa de no vida yo viví una etapa espiritual muy hermosa. Yo ahí entendí que la muerte no era el fin. Yo Ujú. ahí entendí que hay dimensiones mucho más grandes en las que yo a través de una meditación, en las que yo a través de una sesión de terapia me podía conectar e irme a otro lugar donde podía tener contacto con mi hijo. No de la forma en la que yo pensaba, ¿no? Porque él dejó de ser mi hijo para ser un ser de luz. Claro. O sea, dejó Las condiciones, su rol humano aquí. Él dejó su sí, rol humano él en este dejó su... mundo. Nosotros estamos viviendo roles aquí. Cada uno de nosotros está viviendo un rol. Y Y de ese rol acuerdo se a queda mi aquí. capacidad de aprendizaje y de entendimiento, se me iban revelando situaciones, se me iban revelando roles que él iba tomando, ¿no es cierto? Y que a pesar de ello en mí existía el apego, ¿no? O sea, quiero mi hijo,
con ese cuerpo, con esos ojos, con esa dulzura que él tenía, con esa inteligencia suprema que él tenía. Quiero mi hijo, Y a ¿sí? ese hijo al que puedo abrazar, al que puedo sentir, al que Es puedo sentir tocar su al que... calor. Exacto. Pero toda esta etapa de depresión me sirvió justamente para, si bien para alejarme de la vida, para entender en mi corazón, en mi cuerpo, que existen otras dimensiones, que existe una vida después de la muerte. Y saber con certeza que... Ya. Porque esa creo que es una de las cosas que, sobre todo a una mamá, le desespera. O sea, ok, se murió, pero ¿y quién le está acompañando? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Con quién está? ¿Estará bien? ¿Estará sufriendo? ¿Sí? ¿Quién le cuida? ¿Quién le cuida? Y claro, bueno, hay unas lecturas espectaculares, divinas. Ahora, bueno, hay audios que les invito a que revisen de Elizabeth Kruger-Ross. Ella es una médico, fue una médico, falleció ya, fue una médico alemana que se dedicó justamente a acompañar sobre todo a niños con enfermedades terminales y también a Oh, ya. viejitos. Entonces, ella hace unas descripciones de esa transición porque hay mucha gente que murió o que estaba por morir en un delirio y regresaba. Y Ujú. contaba Elizabeth, Ya, Paito. sí, o sea, entonces ella narra muchas y muchas y muchas experiencias con muchos niños a lo largo de todo el mundo, en África, en Europa, en Estados Unidos, eh, que hay, que hay un paso, justamente es una transición en el que está muriendo escucha todo, ve todo y adquiere todas esas eh, cualidades de ¿Percepciones? Dios, Ah, ok. esas cualidades que normalmente nos han vendido como de Dios, ¿me entiendes? Entonces adquieres esa omnipresencia, esa ves todo, sientes todo, escuchas todo, miras como tu cuerpo físico está ahí abajo mientras tú te identificas ya como un alma Claro, y es ya la tienes no dependencia de los sentidos físicos para captar la realidad o captar y la vida. miras y miras con amor a tus Miras con amor a la gente que está sufriendo en ese momento. Que tú ya no dependes de tu cuerpo físico para poder percibirlos, lo percibes a través de tu exacto, es conciencia, como de tu esencia. esa exacto, es como liberarte de, de un estuche, ¿sí? Ujú, Cuando yo les expliqué a los compañeritos de escuela de mi hijo qué pasó con Juan Andrés, eh, eran niños de 4 años, entonces me decían, tú eres la mamá de Juan Andrés, pero Juan Andrés ya no va a venir a la escuela. Y no sé, se me vino una cosa que no sé de dónde se me vino, pero que es algo que me ha ayudado a explicar incluso a mis hijos ahora de cómo es, ¿no? Entonces yo ujú. les expliqué y les decía, no, porque ustedes, todos los niños que están aquí en este grado, son como vasitos con agua. Entonces Juan Andrés tuvo un accidente y se quebró el vaso, pero Juan Andrés sigue siendo el agua. Y será el Ujú. El agua sigue siendo el agua aún sin el vaso, porque el vaso solo era el contenedor de la esencia. El vaso solo era el ex. contenedor de la esencia. Exacto, entonces es lo que describe Elizabeth Kruger-Ross que les comentaba, cómo es esta transición al otro lado. Y claro, después tuve la bendición, la ayuda de también sentir en una meditación en la que él estaba bien. Siempre le he sentido que está muy bien. Ujú. Y eso obviamente te da paz. Pero en esa desesperación, por decirlo así, de sentirlo conmigo, yo simplemente había dejado de vivir en la tercera dimensión. Y ¿Y en puede dónde ser estabas? que en tercera dimensión trabajaba, volví a trabajar. Yo volví a trabajar más o menos a los 6, 7 meses y yo me recuerdo de un
Ya estás. ¿Te acuerdas de qué? De un sacerdote que yo le decía, va a empezar ya las fiestas del Vía Crucis y no sé qué, entonces dígame qué penitencia tengo que hacer, porque yo quisiera, no tengo problema en arrodillarme 3 días, no tengo problema, no me duele, dígame qué penitencia puedo hacer. Entonces me decía, Paola, vaya a trabajar. No, no, eso no quiero, yo no voy a volver a trabajar, esa mujer se acabó para mí, no existe, no quiero volver a trabajar. Y él realmente me motivó él y el pediatra de mis hijos, de mi Juan Andrés. Ujú. Tienes que volver a trabajar. Y la verdad volví, pero yo no sé cómo hacía las cosas, no lo hacía de una manera muy consciente, no lo hacía de una manera muy consciente. Yo estaba en depresión. Era sin duda muy difícil poder trascender esa desconexión. Era muy difícil poder trascender esa desconexión con la vida para poder hacer las cosas de la vida. No te interesa. Cuando estás en depresión, las cosas de la vida cotidiana no te interesan. No te interesa la comida, no te interesan las fiestas, no te interesa la ropa, no te interesa el maquillaje, no te interesa qué dirán. No te interesa. Y seguramente ahí lo lindo también que uno aprende en toda esta noche oscura del alma es a dejar de querer ser. Y eso es súper lindo y es súper importante. ¿Cómo es Normalmente eso? uno, ¿qué es lo que sucede? Normalmente uno dice, ¿cómo le digo a mi amiga que no quiero ir a ese café? Le voy a decir que estoy enferma. Entonces tú llamas, le Mm, dices, ¿sabes qué, Juanita? Estoy con un dolor de cabeza terrible y no tengo con quién dejar a los niños. Empezamos a inventarnos cosas para no poder decir lo que en realidad queremos. Exactamente. Esa noche oscura del alma te libera porque dices, no quiero recibir visitas, no quiero ver a Punto. nadie, no quiero ir al médico y quiero esta terapia porque esto siento que me ayuda. No quiero nada más. No quiero verle a la tía, a la prima, no quiero recibir llamadas. Inclusive no quiero ver a mi marido a veces. No quiero ver a mis papás. Y eso es lo que en muchos casos genera que las parejas se separen después de perder un hijo, ¿no? Dicen que 2 de cada 5 parejas que pasamos por esto terminan separándose. Porque Ujú. realmente en el fondo del corazón del uno o del otro existe la culpa. Existe una culpa, claro, y es bastante, es el 40%. Muchísimo. Sí, ya estás. Existe la culpa. Entonces, el uno le puede en el fondo culpar al otro o el otro en el fondo se puede sentir culpable. Porque cuando hay un duelo, la palabra hubiera adquiere una importancia muy relevante. Ujú. Si yo no me hubiera ido a trabajar ese día, no hubiera tenido el accidente. Si hubiéramos optado por este hospital y no por este otro hospital, hubiera sido diferente. Mira, Si me hubieras hecho en, caso, no hubiera pasado eso. en parejas que tienen hijos que han perdido jóvenes, Ujú. normalmente las pérdidas por jóvenes son por accidentes. Claro. Entonces, si tú no le hubieras comprado la moto, si tú no le hubieras comprado el cuatricar, si no le hubieras dado el permiso, Claro, ahí en jóvenes es mucho más por ese tipo de cosas. no, de los casos que yo escucho en Renacer es así. O sea, en niños normalmente son enfermedades y accidentes porque son niños, Accidentes domésticos. porque no adquieren, exacto, ellos no dimensionan el peligro. ¿Sí? Ujú. Y hay historias espeluznantes, horribles, que a uno le remueven muchísimo. En los jóvenes normalmente es porque tuvieron accidentes. En los jóvenes es bien común. Y bueno, las enfermedades que son transversales a todos, ¿no? O sea, Ujú.
a los niños, a los jóvenes, a los mayores. Hay parejas que han perdido, yo qué sé. Hay el caso de una señora que ella perdió en un paseo familiar. Claro, hay gente que muchas veces ha habido casos de personas que pierden a su ser querido en los feriados. Sí, esta chica, esta señora perdió a sus dos hijas y a su esposo en un paseo familiar. Se fueron al Wow. río y se acabó la familia. Entonces, es gente que con tanto dolor busca contención. Entonces, eso es lo lindo de la noche oscura del alma, que uno aprende a decir no a muchas cosas, a Ujú. dejar de querer ser para tomar ese dolor tan profundo y ser lo que en ese momento te duele tanto. Y la otra es que te puedes acercar de una manera muy profunda a la parte espiritual, porque justamente estás lejos de la tercera dimensión, que es la que te ancla a la Claro, tierra y la que te claro. dice, bueno, come. O sea, la carne es Pasó a un, deliciosa. pasó totalmente a un segundo plano. Esta parte nuestra dejó de tener importancia y tal vez por eso podemos ver con mayor claridad nuestro lado espiritual, ¿no? Eso es divino, porque tú rezas, tú te hincas, tú lloras y a pesar de que estás enojado en algún momento con Dios, sabes que tiene que haber algo más grande que tú que solucione todo este desastre. Que le pueda dar sentido a todo lo que estás sintiendo, ¿no? El sentido no es parte de la depresión y no es parte de la oscuridad de la noche. No No, me tiene refiero sentido. a darle un sentido a todo lo que estás experimentando en su conjunto, Ujú, que ujú. pueda esto tener alguna razón de ser. Exacto, o sea, tiene que haber algo más grande, un Ujú. Dios, una energía, porque claro, Dios cambia mucho en la percepción cuando uno pasa un dolor muy. Le traemos de vuelta el equipo, que se nos desconecta. Ahí viene, ya. Uno le cambia mucho el rostro a Dios cuando pasa algo tan fuerte. Entonces ya no es el Señor castigador de barbita, ¿no? Un señor Empieza que a juzga. adquirir, exacto, empieza a adquirir unas cualidades que justamente uno en tanto dolor requieren ese sostén, ¿no? Esa misericordia, esa comprensión, esa humildad, porque cuando te duele tanto, o sea, lo único que te queda es ser un poco empático con el otro también, ¿no? Ujú. Se te Puedes de alguna acaban forma un poquito entender el dolor de los demás. de los demás, totalmente, totalmente. O sea, Ujú. te cambia totalmente eso. Es como que te dejaran sin una coraza y te vuelves hipersensible, por decirlo así. No en el sentido de Ujú. que cualquier cosa te pone a llorar, pero puedes sentir el dolor del. Te vuelves más empático, vas desarrollando esa capacidad de, de comprender lo que el otro siente. Claro, y por ejemplo, esto es vital en un grupo de autoayuda. Yo creo que eh, es lindo, es muy lindo sentirte acompañado, sentirte identificado. Sostenido. Exacto, esa es la palabra, sostenido, sostenido. Y que además que te entiendan, ¿no? O sea, mi hijo era la cosa más hermosa del mundo. Entonces, todas las mamás que hemos perdido, dice sí, o sea, y empiezas a encontrar incluso similitudes y empiezas a encontrar también, no sé si afinidades o experiencias similares de que se te apareció de la nada una mariposa y se te puso en la mano Ujú. y dices, o sea, wow, no, no digo mucho, no digo nada, es una manifestación de algo hermoso y en esto de hermoso. Ya. Eso hasta aquí con la noche oscura del alma. No sé si tienen inquietudes, si nos pueden escribir. Vemos que estamos algunas personas. Me parece lindo verlos aquí algunos.
Entonces, no sé si es que por ahí nos comentan cómo lo han vivido, cómo lo ven hasta el momento en esta fase en la que hemos hablado desde que teníamos un sueño, ¿no? De que éramos perfectos. De que la vida Vino era algo, perfecta. la vida perfecta. Viene algo a nuestras vidas y justamente nos causa esta crisis, este enojo, esta negación, esta depresión, este transitar por esta noche oscura. Ujú. ¿Y qué viene después de la noche? El amanecer. Mm, Viene algo lindo que creo que se llamaría renacer. Es como que se, se pasa del ese dolor profundo, de esa oscuridad intensa, se pasa ya a una nueva perspectiva de entender la vida, de integrarse a la vida nuevamente. Yo creo que la siguiente etapa se llama aceptación, negociación. Entonces es cuando dices, bueno, o sea, he estado en depresión y ojo que hay gente que podría pasarse 15 años en depresión, Ujú. ¿sí? De hecho, los hay. Sí, sí, sí. O acordémonos acordémonos de las abuelitas de antes. Moría el esposo y vestían de negro hasta que ellas mueran. Entonces, esa es una etapa de depresión, ¿no? De alguna manera, también antes era mucho más marcado esa presión social de Ujú. mantenerse en esta depresión, ¿sí? Ya, Pau. Estamos en un momento de la historia de la humanidad diferente que nos da la posibilidad justamente de acceder a herramientas, de acceder a buscar un bienestar. Entonces, empezamos como que a negociar, o sea, en honor a tu vida voy a hacer algo bueno, Ujú. voy a hacer algo bueno y empiezas lo que tú decías antes, a adquirir un propósito nuevamente, un propósito que te va a mover a partir de ese dolor tan grande. Claro, un propósito que va a ser generado, pienso yo, ya desde una conciencia totalmente diferente, donde ya Claro, hay un nuevo significado de las cosas y de las relaciones y de las personas y del trabajo y de todo. y del valor de la vida, de lo efímero de la vida, ¿no es cierto? Y de Entonces, lo frágil y lo tan, precisamente tan efímero que puede ser. es que la vida deja de tener como las cuatro patas sobre las cuales asentábamos en el sueño nuestra vida. Ujú, Después de la noche oscura del alma, tu vida ya no tiene el asentamiento en tu trabajo, en tu pareja, en tus hijos, en ser buena gente, en ser buena, ya, todos esos eh, paradigmas que tú tenías antes se cayeron, ¿sí? claro. Entonces, adquieres una reconstrucción de ti mismo de una forma diferente, de una forma más empática. Y creo que siempre quieres hacerlo en honor a, ¿sí? Claro, Y eso es ahora lo muy voy a hacer en común, tu nombre. Ujú, totalmente. Ahora lo haré en tu nombre. Y eso pasa muchísimo cuando fallece tu papá, cuando fallece tu mamá. Es ahí cuando ujú. recoges todas las enseñanzas y toda la sabiduría. Claro, y por eso aquí al menos en Ecuador hay muchas fundaciones que llevan el nombre de personas que se fueron, ¿no? Por ejemplo, hay fundaciones que tienen los nombres de mamá o de un hijo, que las personas crearon estas instituciones precisamente en honor al paso por la vida que tuvieron estos seres queridos. Entonces, exacto, o sea, tu vida es como que empieza a adquirir otro valor, otro valor. Y es ahí Va donde siendo guiados está por otros valores. totalmente, totalmente. O sea, ya no quieres la casa, ya tu sueño deja de ser una casa con 3 canchas de tenis y con ese tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, Ujú. adquiere simplicidad. Creo que es eso. Adquiere simplicidad. Y ahí van a poder, obviamente, constatar muchas de las personas que están aquí, que hemos pasado por esto, que la vida
muy pocas cosas. Necesitamos de muy poco para poder hacer la vida. Y en realidad muchas de las cosas que tenemos obligados por el sistema, por la sociedad, por el que dirán, realmente en esos momentos pierden absolutamente la importancia. Y es que las personas somos otras. El impacto de una pérdida es gigante. Muere el abuelo, la familia queda muy, muy golpeada. Los 8 hijos, más las nueras, más los 600 nietos que puedan haber. Muere el abuelo y es una cosa de trascendencia. Te mueve, te sacude. Muere el abuelo y la abuela y se acabaron las reuniones familiares. En Se muchas acabó. ocasiones así es. Sí, a Claro. menos de que A menos de que alguien tenga el liderazgo suficiente y la fuerza de convocar a la familia. a menos de que la tía caritativa asuma el rol. Y Pero tenga el dije, liderazgo para hacerlo, ¿no? exacto. Pero muere la abuela y mueren las reuniones familiares. Claro, se acaba la fanesca. Total. Pero en mi caso, por ejemplo, murió Juan Andrés y era una cosa, mis tíos, yo tengo 12 tíos maternos, 8 tíos paternos. Mi esposo también es de una familia grande. Entonces era pero una cosa que nos movió muchísimo a todos. Y yo realmente digo, Juan Andrés fue un maestro, es un maestro, porque como que salvó la vida de muchos de nosotros. Yo jamás hubiera empezado un proceso de crecimiento espiritual si yo no perdí a mi hijo. Claro, y esas son muchas veces las cosas que vamos descubriendo. Hay una pérdida de esa magnitud. Recién Yo me ahí nos damos cuenta. creía demasiado perfecta, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo se van a quedar? Yo no entendía. ¿Cómo van a estar en depresión? O sea, es cuestión de voluntad de que se levanten y Claro, fin. ¿Cómo? ponga de sí. Exacto. ¿Cómo no va a poder sacar buena nota en una cosa que ya estudiando, o sea, sí cuesta? Ya, ok, esfuércese un poquito y lo logra. ¿Cómo no va a saber qué quiere de la vida? Entonces, yo era muy planificada, Estructurada. muy estructurada, muy obediente, además, muy obediente. Yo me juré por esta que yo no le voy a dar sufrimientos a mi mamá. A mis 5 años yo hice ese pacto conmigo misma. Pero mi Eras el mamá modelo sufrió. de hija Pero mi y de mamá, estudiante y imagínate de con niña esto. buena. Claro. Yo era rebelde. Siempre he sido muy rebelde. Ya estás, Paito. Entonces yo era rebelde y no era brillante porque me daba mi forma de pasar la universidad. ¿Entiendes? Yo era como, soy como hasta cierto punto muy astuta para que las cosas me salgan bien. Pero toda esa forma de manejar mi vida fue devastada. Ninguna de esas formas servía ya. Ninguno de los recursos que tenías eran útiles en Ujú. ese momento. Entonces es esa etapa de reconstruirte a ti mismo y se va reconstruyendo tu familia. O sea, ahí es cuando obviamente es súper interesante todo este tema sistémico, ¿no? Entonces, así como vivimos nosotros en el cuerpo, igualito en sociedad, o sea, este dedo tiene una función, este ojo tiene una función, la nariz tiene otra función. Ya. Entonces, así como en el cuerpo hay una sintonía, una unidad en el cuerpo de uno, así mismo en las emociones de la familia, del alma familiar que tomamos en constelaciones, que ya es más ampliado, y del alma universal como tal. Entonces, no estamos solitos, aislados. Los dolores nuestros son parte de los dolores del mundo Así es. y Y son viceversa. parte y viceversa. Y escondemos todos en casa para que no nos alcance el COVID.
¿cierto? Y de pronto te alcanza. O sea, de hecho, yo estoy con positivo, estoy en mi casa, estoy aislada. De hecho, eso le quería decir a la gente. O sea, la Pau en este momento está viviendo su proceso de sanación del COVID. Ella dio positivo en esta semana. Y sin embargo, nos está acompañando y como vemos, se le ve muy bien. Primer día, creo que en días que algo me maquillé, así que Sí, pero se te escucha muy bien. O sea, la voz, la respiración, todo eso está no, intacto. es una bendición. Ha sido un pare, nuevamente, porque suelo ser apurada, suelo ser impaciente. Esa es mi esencia, como la esencia de muchas Como mujeres. Las somos. mujeres Claro. somos multitask, como dice. Quieres planchar, lavar, limpiar, atender al marido, tener buen sexo, ser la mejor mamá y ser una ejecutiva de primera línea. Claro. Y todo rápido y bien. Y todo bien hecho, exacto, y ahorita. Ujú. Entonces, el cuerpo te dice para y analiza, para y analiza. Yo me sentía súper mal porque decía, no puede ser. Ya les voy a contar algo de lo de la Pau. Dale, Pau. Claro, o sea, hablando entre colegas, decimos, no te preocupes porque el COVID le da a la gente que tiene baja vibración. Nosotros tenemos defensas porque uno hace un trabajo personal, porque uno respira, hace yoga, lo que Porque fuere. estamos en la luz. Exacto, porque soy un ser de luz. Pero resulta que te vuelven a indicar que eres vulnerable y Sí, que eres un papel y que debes parar y que debes respetar el cuerpo y que lo que estabas haciendo no estaba en equilibrio. Y la verdad es que si uno se enfrenta a un duelo es porque no estaba en equilibrio, algo no estaba en equilibrio. claro, Y porque ese esa duelo mente, precisamente nos obliga a mirar algo con mucha fuerza. totalmente, totalmente, porque el duelo ya, ahí estoy. Ya. El duelo, una vez que pasas la depresión, empiezas como que a atar cabos y Ujú. dices, mi vida no Y era se empiezan a perfecta. calzar las piezas, ¿no? Te empiezan a calzar piezas y dices, yo jamás pude decir no a nadie. Yo jamás me di un lugar. Yo jamás entendí qué color me N- gusta. Nunca me puse de prioridad. Mira que yo empecé un taller que es hermosísimo, que lo hice con Stephanie Naranjo, que se llama Mujer Despierta. Ujú. Y ella nos hacía ejercicios y nos decía, bueno, ahora vamos a saber qué sabor de helado te gusta. Me cuentas. Tus 3 sabores de helado favorito, por ejemplo. ¿Ya? Que eso es volver a la vida. ¿Sí? En la vida, Claro. ¿qué tenemos? Lo que negamos de una u otra forma. ¿Sí? Tenemos el gusto. Tenemos los sentidos. Tenemos todo el equipaje de este traje biológico. Totalmente. O sea, no, no, incluso a nivel religioso, ¿no es cierto? Estamos formados para negar al cuerpo, Ujú, totalmente. negar Es el más, estamos placer de esperando que un... se acabe rápido la vida para irme al cielo, porque allá sí voy a disfrutar. Exacto. Aquí, olvídate. Aquí he hecho todas mis restricciones, no como, no bebo, no bailo apretado, rezo todo el tiempo, voy a misa, soy buena persona y me niego mis cosas biológicas, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es estar en la no vida, ¿ya? Entonces, claro, o sea, es una linda oportunidad el duelo de unificar este renacer, el saber que eres un ser espiritual que efectivamente puedes tener contactos extraordinarios en diferentes dimensiones y puedes vivirlo a través de una simple meditación. Que podemos vivir a plenitud, experimentar cada una de las dimensiones a las que podemos tener acceso. Es hermoso, eso yo en cambio, esta reconexión con la vida la viví con ustedes, mis compañeros de constelaciones familiares, porque era eso, aprender a saber qué sabor de helado me gusta, qué color me gusta vestir,
¿Qué es lo que dejé de vivir en mi juventud? Aprendí a analizar muchas cosas de mi vida y Que a me negué. entender, y a entender que en el sueño que yo tenía realmente había una pantalla para la foto de Facebook, como se dice. El filtro. Exacto, es la pantalla en la que salgo con mi marido, con mis dos hijos, todos felices en Miami o en donde fuera, ¿no es cierto? Entonces, detrás de esa pantalla, ¿qué había? Una niña asustada, Empezamos a descubrir algo que de otra forma no hubiese sido posible mirar. una niña asustada, una niña que se le convenció de que si se porta bien, su papá le va a venir a ver. Mm. Una niña De que que el se amor era juraba condicionado a tu buena conducta. a mi buena conducta, a mi buen comportamiento, a mi buena Ujú. educación, a mi buena academia, a mi inteligencia, ¿sí? Y que además, o sea, esa figura paterna es la protección y el sostén, ¿no? Ese pacto que yo hice con mi madre, no te voy a dar problemas, ¿sí? Yo me aguanto con el vestido que no me gusta, pero yo no te voy a decir porque no quiero No te darte quiero problemas. causarte un disgusto. Exacto, y te voy a ayudar con mi hermana y bueno, muchas cosas más, ¿no? Ujú. Muchas cosas más que vamos cediendo, buscando la satisfacción del otro a pesar mío. Sí, sí, sí. Y luego viene la adolescente rebelde, pero combinada con la niña asustada. Luego viene la joven que quiere sobresalir a través del trabajo. Luego viene la pareja y vienen muchas cosas más. O sea, la vida no ha parado y la vida me sigue dando duelos. Me sigue dando duelos. Me ha seguido dando duelos de pareja en su momento que también me permitió renacer como mujer. Después de la noche oscura, de haber vivido un matrimonio en el que no me sentía completamente feliz, que sabía que algo pasa, que algo falta, que no sé, se dio un evento de crisis. Igual, de depresión, de enojo, de negación. Pero después renace la mujer, renace el adulto, Renace ya con una nueva capacidad de percepción de las cosas. renace aparece como la pieza así, como que se ilumina y dices, Paola, a tus 38 años tú tenías no una pareja, sino un papá que te cuida, que te llena la refrigeradora, que te pone todas las cosas para que para que usen tus hijos, que te paga la luz, el agua, lo que fuera, que no sabes cuánto cuestan las cosas. Ujú. Entonces, ese renacimiento como mujer, ese empoderamiento para mí ha sido maravilloso. Y hoy por hoy digo, bueno, todos estos duelos valen la pena, valen la pena. Todos estos duelos nos hacen crecer, nos hacen descubrirnos, Total, nos hacen evolucionar. y la pantalla es insignificante en un momento dado, porque ¿Dónde te me fuiste, Pau? Ya no te veo, Pau. ¿Dónde estás? Ahí sí se nos desconectó. A ver, ahí está. A ver, Paito. Creo que tu cámara está apagada si me estás escuchando. Que no te veo. A ver, ahí está. Ahora creo que se te fue hasta la luz. ahí estoy. Sí, ya, Creo que me dijeron los maestros ya, no hables tanto, Pau, sí. hasta ahí nomás. Puede ser. Te, se mande comerciales. Exacto. Bueno, ¿de qué me perdí? Porque sí me perdí algún tiempito, no podía entrar. Sí, no, yo decía que en todas estas cosas nos hacen surgir con una fuerza diferente, que nos hacen surgir con una capacidad
nueva para poder entender otras cosas, para poder dar otras prioridades, para poder buscar otros significados a la vida y a nuestro propósito. Y todo realmente empieza a tener una nueva forma de ser tomado también, ¿no? Todas esas Es cosas que hemos vivido. como nos decían, ¿no? O sea, es empezar a escribir Empezar a escribir nuestra propia historia. nuestro Empezar a propio libro nuestro propio libro de fantasías, como se diría, Ujú. que es la forma en la que nosotros vemos la realidad, es nuestra manera de verla nada más. Ok. ¿Y Pero qué estaba le leyendo, recomiendas? Sí, sí, dale, dale. no puedo revisar, Edu, los comentarios, me gustaría revisar porque justo eh, les habíamos pedido a las personas que están interactuando con nosotros que Ya, nos cuenten. yo te ayudo. Acá dice Esmeralda Mantilla, dice, no hay nada que podamos hacer cuando este tiempo de duelo, de dolor, de crisis se nos impone. Solo adentrarnos con valentía y con fe en el proceso de transformación. Es un Ujú. comentario, nos pregunta, dice, Loli Ayala dice, pero cuéntanos cómo podemos salir. Si en muchas ocasiones parece que todo nos llega, pérdida de un hijo, pérdida de matrimonio, de trabajo, pérdida de las cosas que emprendes. Dice, ¿será que no asimilamos o no llegamos? No llegamos, no llegamos a entender nuestra misión en la vida. Entonces aquí pregunta, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos, Loli, querida? Aceptando lo que es y cómo es. Diciéndole sí a la vida, Es, empezando por ahí. no puedes mover algo que es irreversible, ¿sí? Y sí es verdad, a muchas personas puede pasarnos que te pasa de todo, o sea, perdiste el trabajo, perdiste la pareja, perdiste un hijo, o porque perdiste un hijo, perdiste el trabajo y perdiste la pareja, porque puede darse eso en esos órdenes, porque estás tan triste, tan deprimido, que no eres capaz de, no tienes esa voluntad en ese momento de regresar a trabajar, de retomar tu Ujú. negocio, de retomar tus Ya. entonces, lo que nos compete es quitarnos del si hubiera, quitarnos la culpa, porque todo es tan perfecto como puede ser. Y lo que nosotros hacemos es con las herramientas que tenemos en el momento en que estamos pasando algo. Ujú. Uno trata de siempre hacerlo de la mejor manera. Claro, pasan los años y uno dice, pero ¿cómo fui tan campeón de no actuar de X forma? ¿O cómo pude haber hecho esto? Pero no hay culpas. El hubiera Claro, no simplemente existe hiciste lo que podías en ese momento con lo que en sabías. ese momento con lo que uno sabía. Entonces el reto es mirar ahora nuestro problema como es. No le puedes negar, ni ponerle maquillaje, ni poner... ¿Ya? Entonces no le puedes negar. Ujú. Entonces el proceso de aceptación es el proceso en el que te va a empezar a dar herramientas y uno debe buscar. Y Ajá. no es una sola cosa. No es el grupo de autoayuda, no es la iglesia, no es el pastor, no es el psicólogo, no es una sola cosa. Pueden ser todas hasta que uno encuentre su propia verdad. Ujú. Y pueden ser una en cada momento diferente de este proceso, Sí, ¿no? y uno tiene que ser muy abierto en ese sentido. O sea, si tú te sientes cómoda en este momento con el pastor, ese es el ángel que está en tu vida en este momento. Si Ujú. mañana ya no te sientes cómoda y vas y buscas un terapeuta como Edu, perfecto, puede ser el año de COVID. Pasado el año. Claro. Y si no, o después buscamos otro recurso que puede estar ya más acorde a lo que vamos aprendiendo, a lo que vamos comprendiendo y vamos buscando los recursos que sean ya
apropiados para ese momento y para eso que ya hemos aprendido. Hay un comentario también de doña Betty Saraguro. Hola Betty, a los años. Dice, Hola, solo quisiera Betty. acotar, el dolor nos construye una experiencia fuera del tiempo. Esto me parece muy interesante. Nos construye una experiencia fuera del tiempo, el dolor. Construir un día a día en amor. ¿Sí? Juan Carlos Torres dice, Paola, gracias por su generosidad, por compartir. ¿Qué tiempo toma cada fase? Creo que eso ya lo comentamos un poquito, ¿no? Bueno, el tiempo es algo que sale de este espectro, como lo decía doña Betty. Ujú. Aprendemos a vivir el tiempo de forma relativa. Por ejemplo, en mi etapa de enfado, yo dije, bueno, me voy a arrodillar aquí Ya. o me voy a arrodillar porque es una forma en la que quiero castigar este dolor y yo que fuera, ¿no? Estaba enojada. Y te arrodillas y puedes pasar, el cuerpo se empieza a acostumbrar y puedes pasar una, dos horas y media arrodillada. Pero Ujú. esas 2 horas y media quieren una dimensión diferente porque para mí no eran 2 horas y media, eran 15, 20 minutos. Yo no sabía. Entonces, un poco tiene Se que ver perdía con lo que la la noción del perspectiva del tiempo. tiempo. Ujú. Entonces, sí, y es lo que les comentaba también. Hay gente que ha hecho un duelo en depresión de 17 años, Wow. que va todos los domingos a la tumba de su hijo y perdió sus empresas, perdió todo, estaba a punto de perder su matrimonio. Y de hecho, incluso hay personas que pierden hasta la vida en ese proceso, porque no logran conectarse con la vida y pues terminan yendo. Entonces, lo importante es vivir cada etapa, vivir la plenitud cada etapa. No puedes quedarte con una lágrima en tus ojos, tienes que llorarlas todas. Claro, porque eso va a No, durar mientras tengas lágrimas. exacto. No puedes quedarte sin tirar la almohada porque estás enojadísimo con tu pareja. No puedes. Tienes que hacerlo, tienes que gritar, tienes que llorar, tienes que darte ese permiso de sufrir, de no entender, de no poder manipular, eh, de ser humano. Incluso de darme permiso de no saber qué hacer. Total, total. Poder darme ese permiso de aceptar que no entiendo, de aceptar que esto me supera. Me sobrepasa. Ujú. Y Me eso es algo sobrepasa. para Loli también. Aceptar que esto me sobrepasa por ahora. Entonces, no puedo actuar eh, por actuar. Mejor me espero. Ujú. ¿Sí? En alguna meditación, ahora que estaba un poco revisando algunas notas, la maestra nos decía, no pienses, no hagas nada, no te aceleres, no tengas acción, deja, Ujú. deja y suelta. Exacto. Y Hay momentos de quietud y de soltar. esa fuerza más grande que nos cobija a todos, ese no tiempo del que habla doña Betty, es justamente eso, soltar, dejar, que, que tome su curso. Que siga su camino y que nos dé lo que tenga que darnos. Para que de esa manera podamos vivirlo a plenitud en toda su extensión. Hay no sé si es que es un libro, aquí está, es un libro de Bert Hellinger, de nuestro maestro de constelaciones, que dice, el manantial no tiene que preguntar por el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua es el agua, en el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Ujú. Y simplemente, si yo construí con mucha planificación un dique y por ahí vino un derrumbe, el dique se tapa, el río, el agua, va a buscar por dónde salir, va a buscar por dónde ir al mar, al no tiempo, Ujú. a la perfección. A integrarse con lo más grande.
a integrarse con lo más grande. Y simplemente el agua va a buscar por dónde ir. Es otro camino. Ya volviste. Entonces, no sé si con eso respondemos un poquito a Loli, Ujú. a Juan Carlos. Sí, creo que sí. Bueno, vamos terminando porque ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, darles las gracias a todas las personas que nos han acompañado y vamos a ofrecer este espacio para poder también tener sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas. Así que las personas que después también pueden dejarnos ahí sus comentarios que trataremos de contestarlos en la medida de lo posible y sus preguntas también. Invitarles también para dentro de 15 días vamos a tener este conversatorio o esta charla porque lo que queremos es compartir esto. Vamos a hablar respecto a la Navidad en la pandemia para que esta Navidad podamos vivirla en aceptación y acogimiento, ¿sí? Ese va a ser el tema de la próxima charla que va a ser en 15 días. Pasaremos la información y pues darles las gracias a ustedes que nos han acompañado y también las gracias a nuestros auspiciantes. Ya tenemos auspiciantes. Estamos gracias a Kergan, que están sacando una línea de productos de limpieza y de higiene y de muchas cosas más. El producto se llama Sanes. La pausa de eso. ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí, es una línea muy bonita que la estamos preparando con mucho amor. Son marcas nuevas de la empresa familiar en la que trabajamos, que queremos extendernos, queremos dar más servicio. Y sí, bueno, Kergan es la marca que nos cobija todas. Y Sanes próximamente va a estar en las pechas al alcance de todos nosotros. Son opciones biodegradables, son opciones súper lindas, súper interesantes para toda esta desinfección que ahora Ya estás, Paito, ya. en época de COVID. Entonces, vamos a hacer toda una campaña de salud, de conciencia, y nuestros productos Sanes van a salir próximamente. Estos productos son básicamente de desinfección para estar muchos más protegidos y más tranquilos con este COVID que nos tiene encerrados, asustados, deprimidos. Como Así consta en la que, gráfica. No, mentira. así que Así quisiera vivir el COVID, así como la Pau, toda radiante y bella, como consta en la gráfica. como consta en la gráfica, exacto. Sí, y fue muy interesante. Yo les decía que les voy a chismear algo de la Pau. Era que la Pau me llama el otro día y me dice, oye, hazme Raquirán porque me siento mal. Yo, bueno, entonces le hice la sesión. Y después digo, ¿qué pasó? O sea, sentía tantas cosas tan raras porque yo le había hecho terapia a la Pau hace mucho, o sea, desde hace mucho tiempo. Y es como que más o menos ya sé por dónde va el asunto, ¿no? Como que ya la conozco. Pero, ¿qué fue, Pau? Se nos fue corriendo. Pero fue bien interesante porque sentía cosas muy diferentes y era como muchas cosas por muchos lados. Entonces, eh, y yo digo, qué extraño, qué raro. Incluso pregunté a la Pau, le digo, ¿qué te pasó, Pau? ¿Qué hiciste que está todo tan alborotado? Y ella me dice, no, ya me siento bien, pero no sabíamos, ¿no? Y fue que al siguiente día que te dieron el diagnóstico, o 2 días después, creo, ¿no? 2 días después, sí. Ajá. Había sido el COVID, entonces se sentía muy, muy alborotado. Pero como ven, la Pau lo ha llevado muy bien. Creo que el Rakiram te hizo bien. Ay, son tantas cosas, no sabes, así es el amor. Yo creo que es el amor, es el amor. Es, no les voy a negar, el día que tenía el COVID, mi mamá me llama, me dice, mi hija, ¿cómo te sientes? Le digo, estoy enojada, o sea, ¿cómo me puede pasar esto? Ujú. La Y negación. exacto, pero es tan bonito porque uno ya sabe qué le pasa y no tienen problema en asumirlo, ¿no? Y ese es el Ujú. ejercicio. Claro, ese precisamente es el ejercicio. Cada día estamos expuestos a vivir experiencias que nos ayuden a reforzar esos aprendizajes o a descubrir nuevos. Entonces decidí que la enfermedad me tome en la forma en la que me tenga que tomar
y que fue con mucho cansancio, mucho sueño. Creo que he venido durmiendo como una serpiente como casi 2 semanas. Como hibernando. He estado hibernando. Pero sí, desde ayer me siento mucho, mucho mejor. Y bueno, gracias a Dios, algunos familiares míos estamos en esto, pero ninguno con las complicaciones que existen, ¿no? Entonces, de Ujú. todas maneras, es una bendición. Es una bendición y es un stop para y deja que este año a mí me ha dado muy duro. He tenido un duelo de trabajo. Ha sido muy difícil, pero justamente con este COVID es como que decidí soltar para que los estados financieros salgan como tengan que salir. Ujú. Yo ya Algún momento, ojalá yo estoy seguro que la Pau en su generosidad nos va a ayudar, pero en algún momento va a ser lindo también compartir esas experiencias porque creo que mucha gente va a aprender de eso. Y bueno, entonces, muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias a todas las personas que gracias nos a están todos. acompañando y esperamos que este espacio sea de servicio para todos y que podamos ir creciendo juntos, aprendiendo los unos de los otros y viceversa, porque esto es así, todos aprendemos de todos y todos, cuando crecemos, a todos nos hace bien, a todos nos sirve. Cuando uno sana, Solo, sanamos todos. Ujú. exactamente, solo para como que complementar y despedirnos, pienso que el tema del duelo es un tema muy profundo y hay algo que me mueve mucho y quisiera armar. Voy a armar un taller por cada una de las fases, porque es un tema muy, 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 muy profundo, que nos Ujú. a sobrellevar de mejor manera la fase en la que estamos, ¿ya? Ujú. Porque no todos Perfecto. estamos en la misma fase. Así que esperemos que a través de Sincronía podamos armar estos talleres a partir del mes de enero. Y igualmente, como decía Eduardo, nuestra intención es poner al servicio lo que hemos aprendido y lo que hoy por hoy tenemos como experiencias acumuladas en nuestra corta vida. Así que Sí, estoy muy agradecida con todos. Muchas gracias por su paciencia. Nos hemos tomado unos minutos más, pero bueno, así soy yo cuando hablo, la verdad. acostúmbrese. Ha sido corta vida pero intensa. Corta vida Bueno, intensa. muchísimas gracias a todos, a todas las personas que han estado y a las personas que vean después del video. Pues muchas gracias también y estamos al servicio y a las órdenes. Así que también si tienen algún tema o alguna cuestión que quisieran aprender, pues nos comentan, nos cuentan